Bienvenidos a este tutorial de programación. Introducción a la programación. Para comprender la programación debemos dejar en claro algunos conceptos que analizaremos a continuación. Resolución de problemas. Para la solución de problemas debemos usar el razonamiento. Para esto tomaremos el pensamiento lógico, el cual se divide en tres: deductivo, analítico y organizado. Deductivo: llega a conclusiones donde se deduce de manera lógica y general. Analítico: desglosa las ideas. Organizado: en él se organizan las ideas, por ejemplo, una tras otra. Pensamiento lógico: facilita la abstracción del problema. Obtener, extraer o identificar la información. Variables: son datos adjuntos, es el nombre del dato en sí, nombre, ID, etc. Pasos para la resolución de un problema. Número 1. Identificar la necesidad. Para identificar la necesidad, primero debemos de observar dónde hay un conflicto, dónde se origina un problema, para así abstraer los componentes, que conlleva analizar todos los elementos del problema y ver si no hay alguna restricción que nos prohíba o que nos limite la resolución del problema. Ya habiendo identificado o bien resuelto la restricción, se va a la solución del problema, donde nos enfocamos en la solución y así ya en base a todo lo que hemos analizado poder resolverlo. Programar es organizarse para solucionar el problema. Evaluar es determinar cómo es que está resultando la solución del problema. Implementar es implementar las soluciones para así solucionar el problema. Para finalmente evaluar el problema y determinar si se pudo resolver bien. Mediante el razonamiento lógico podemos darle una solución a un problema, siguiendo una serie ordenada de pasos, para así tener una mayor eficiencia a la hora de efectuar un trabajo. Lenguaje de programación. Dentro de la programación existen diversos tipos de lenguajes de programación, los cuales, como su mismo nombre lo indica, son un lenguaje o un idioma artificial en el que se le indica a la computadora qué hacer. Como todo lenguaje tiene sus reglas, en donde se deben respetar sintaxis, símbolos y palabras clave, además de una intervención interna, conocida como semántica. Un programa son un bloque de instrucciones, en donde se convierten las instrucciones en cadenas de unos y ceros. Esto se puede hacer de dos formas. Intérprete: primero traduce y luego ejecuta instrucción por instrucción. Compilador: el bloque de instrucción lo traduce una vez y luego lo ejecuta. Tipos de datos y variables. Las variables se caracterizan por almacenar información en partes de la memoria de la computadora. Cada una de estas variables corresponden a un tipo de dato en específico, y aquí te muestro algunos tipos de datos más comunes, los cuales son números enteros, números decimales, carácter y cadena de caracteres, en donde para poder asignar este tipo de datos a una variable es necesaria emplear la siguiente fórmula, comenzando con el tipo de dato, el cual un ejemplo podría ser de números o de carácter, seguido del nombre de la variable, después del operador de igualdad y finalmente con el dato a almacenar. Se le conoce ámbito de una variable a la visibilidad que tiene una variable, las cuales conocemos dos, que son globales, que se caracterizan por estar al principio del programa, y locales, las cuales se declaran dentro de un bloque de instrucciones del programa. Diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es la representación gráfica de pasos para realizar una acción, a través de símbolos relacionados que indican cómo deben ejecutarse las instrucciones, ya sea de arriba a abajo o de izquierda a derecha. Estructura condicional. La finalidad de utilizar esta estructura es tomar una decisión determinando si el valor es verdadero o falso. Se clasifican en simples, compuestas y múltiples. Estructura iterativa. Realiza la repetición continua de instrucciones hasta que se topa con una condición falsa que hace que se detenga. Sus tipos de estructuras son: expresión inicial, determina con qué número inicia el ciclo. Condición, con ella se determina cuándo se detiene el ciclo. E incremento, indica el número que se le suma luego de terminar el ciclo. Una prueba de escritorio simula el comportamiento de los algoritmos, los cuales tienen una gran ventaja ya que nos permiten encontrar si tenemos errores de lógica en los algoritmos o si tenemos algún desorden en las ejecuciones.
Para este tipo de testeos vamos a usar casos de prueba, en donde la finalidad de estos es como un filtro que te permite optimizar la lógica del algoritmo. Para comenzar a hacerlo, es necesario primero dibujar una tabla con las suficientes columnas de las variables que tú tengas y de filas las instrucciones que tenga cada variable. Y al final de esta, colocar una última columna que sea para impresión de pantalla. Esta última nos sirve para saber el resultado de nuestra ejecución. Gracias a esta tabla podemos encontrar en dónde está el error y corregirlo o verlo de otra manera. Los alumnos de sexto, técnicos en ofimática, te hacen la más cordial invitación a que formes parte de esta carrera técnica.